Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Más que Vencedores. Les saluda el pastor Víctor Sánchez y hoy le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en sus hogares. Le damos la bienvenida a él en primer lugar. Saludamos a nuestro pastor principal, Ricardo Larrea, que se encuentra en la ciudad de Lima, a toda la congregación de Lima, a nuestros hermanos que nos ven desde Tarapoto, Dios los bendiga, saludamos sus vidas, a nuestros hermanos que nos ven desde Trujillo, Dios los bendiga, y no solamente de Trujillo, ayer vimos gratamente que nos estaban viendo aún de la localidad de Paiján, en Trujillo, Dios bendiga sus vidas, los hermanos que se encuentran allá, igualmente a todos los hermanos de las diferentes partes del país y aún del extranjero. En esta oportunidad vamos a tratar, creo que en este tiempo hay un tema importante y que mucha gente necesita conocer y saber, que es la salvación. ¿En qué consiste la salvación y cuál es la salvación de Dios? Por eso el programa lleva por título La salvación de Dios. Así que en estos minutos vamos con la ayuda del Espíritu Santo a desarrollarlo, pero antes de empezar vamos a hacer una breve oración. Primero que mi esposa se presente y ella va a estar a cargo de la oración. Buenas tardes, hermanos, gracias a Dios por este día, por un día más de vida, por un día más que podemos compartir la palabra de Dios y deseosos de que las cosas buenas que Dios está preparando podamos verlas pronto, porque Dios siempre tiene un propósito bueno para la humanidad. Confiamos en Él, en su naturaleza, porque Él es un Dios bueno. Oremos entonces para compartir la palabra de Dios, palabras de bendición, palabras de vida, palabras de aliento. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia y también poder compartir con las personas que nos ven y que nos verán, Señor, a través de este medio. Padre, bendecimos, Rey de los cielos, a cada persona que va a escuchar este mensaje y te pedimos que tu gracia, tu amor, tu bondad, tu provisión y todo lo que necesitan sea con cada uno de ellos. También bendecimos, Señor, esta plataforma del Facebook, Padre Celestial, y te pedimos, Padre, para que tú sostengas a estas personas que tienen toda esta indumentaria, todo esto en las computadoras, para que no colapsen, para que puedan sostener la información que se da, porque no solamente nosotros, hay muchos hijos tuyos, Señor, que utilizan este medio para llevar palabras de bendición, palabras de ánimo. Oramos para pedirte, Señor, que bendigas, Padre Celestial, toda esta plataforma del Facebook y todo lo que tiene que ver con Internet, Señor. Gracias, Padre bueno, que tu mano sea con nosotros. Danos la revelación, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y usa nuestras vidas para hablar tu preciosa palabra, Señor, y que esta palabra transforme nuestros corazones. Te lo pedimos de todo corazón, Padre bueno. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, hay algo que nosotros debemos entender, y en la palabra de Dios está escrito, y es Oseas 4:6. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice Oseas 4:6. Entonces, nosotros necesitamos conocer a quién, a Dios. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, eso es en la parte espiritual. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer bien este tema de la salvación, de qué trata y cómo viene la salvación a nuestras vidas. Por eso es importante leer la Biblia, y en una parte nosotros deseamos contribuir con estos pequeños espacios que hacemos en la semana para que la gente vaya adquiriendo un poco más de conocimiento de la palabra de Dios. La salvación, si lo podemos resumir, hay un verso que todo el mundo dice que es la Biblia en pequeño, resume todo el conocimiento, es Juan capítulo 3, versos del 16 al 17. Y Juan capítulo 3, versos del 16 al 17, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Ahora, en estos dos versículos se establece el principio de la salvación. El primer principio, ¿cuál es? Que Dios amó al mundo. Es decir, Dios ama a toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová, ¿quiénes son? Los hijos. Y todos somos hijos. Es la herencia de Dios puesta en esta tierra.
Dios nos ama a todos por igual. Entonces, lo primero que debemos aprender es que Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos. Y ese amor fue tan grande que Dios entregó a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que suba a la cruz, cumpla el rol en esos 3 años que Él hizo de ministerio acá en la tierra, suba a la cruz, entregue su vida por nosotros, para que a través de su sangre derramada en la cruz, nosotros tuviéramos perdón de pecados. Por eso en este tiempo ya no se matan animalitos, ni corderos, nada, para como hacía Israel en el Antiguo Testamento, porque no hay ni una sangre que sea tan valiosa como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de su sangre nosotros tenemos perdón. Y dice algo importante, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, tenemos que creer en Jesucristo, que Él es Dios, vino a esta tierra, estuvo entre nosotros, subió a la cruz, resucitó al tercer día entre los muertos y está sentado a la diestra de nuestro Padre Jehová. Es creer en Él. Gloria a Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, tenemos que creer en Él. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y el 17 establece algo más precioso, dice, que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino al mundo para que el mundo sea salvo, no vino a condenarlo. El deseo de Dios en su corazón es que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Y ahí viene el concepto de salvación. ¿Salvación qué significa? En su concepto, pongamos más práctico. Cuando tú estás en el mar ahogándote, te estás ahogando, entra la desesperación. Lo único que tú deseas es que alguien venga y te rescate. Y tú cuando te estás ahogando, tú comienzas a gritar y a clamar de desesperación para que alguien venga y pueda sacarte de las aguas. Es más o menos lo que Jesús hace con nosotros. A veces nosotros no damos cuenta en la situación difícil en que estamos, pero Jesús está presto siempre a acudir donde nosotros y a salvarnos de toda situación difícil. Aún más en este tiempo, en toda esta situación en que nos encontramos a nivel mundial, hermanos. Porque ahorita ya ningún país del mundo está libre de esta enfermedad. Y necesitamos de la salvación de Dios. No solamente los que no conocen a Cristo, sino también los que conocemos a Cristo. Necesitamos que Dios salve a toda la humanidad en estos momentos. Y la única manera es presentarle el Evangelio de Cristo a las personas que no lo conocen. Y de eso es la parte que le corresponde a la iglesia, porque nosotros somos los que conocemos la palabra de Dios. ¿Quién va a ir? Somos nosotros los que tenemos que ir. Ahora estamos en cuarentena y no podemos salir de nuestras casas, pero podemos usar el WhatsApp, podemos usar el teléfono, podemos usar muchos medios digitales, el internet, para poder contactarnos con nuestros conocidos, con nuestros familiares y comenzar a hablarle de Cristo. Amén. El ejemplo que dio mi esposo acerca de repente si estamos en un lugar, en el mar, en una laguna, y uno se está ahogando, comienza a clamar porque quiere salvarse, porque no quiere morir, ¿no? Y ¿cómo es que nos podríamos salvar? Solo si hay alguien que está a salvo y nos da una ayuda, ¿no? Pues ahí hay salvavidas, ¿no? Nos mandan el salvavidas y la persona que está ahogando se tiene que cogerse del salvavidas y luego la persona que está detrás en la embarcación va a jalar y va a sacarlo y va a salvarlo del problema, del peligro de muerte. Ahora, ¿en qué se representa, qué representa ese mar del cual está hablando mi esposo? Ese mar representa el pecado. Todo ser humano está hundido en el pecado que cada uno ha cometido, los problemas. Y eso es el peligro de muerte que hay. El libro de Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada persona, cada ser humano que vive en esta tierra comete pecados. A partir de que tiene conocimiento entre el bien y el mal, más o menos a los 5 años aproximadamente, ya puede determinar entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, todo ser humano peca. Se puede pecar con los pensamientos, con las palabras, con acciones que uno hace, o aún cosas buenas que tenías que hacer y no hiciste. Por ejemplo, tenemos que honrar a nuestros padres y no lo hacemos, y eso es pecar. Se puede pecar aún con intenciones, las intenciones que hay en el corazón.
se puede pecar de distintas maneras. Pecamos desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Hay una etapa en la adolescencia donde muchos dicen, no, es la etapa de la rebeldía, y la mayoría de los adolescentes se vuelven rebeldes y hieren y lastiman a sus padres. Entonces, todas esas cosas que uno va cometiendo durante la vida son como el mar en el cual una persona se está ahogando y está trayendo muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Para que el ser humano no pague por su pecado, vino Jesucristo a la tierra a dar su vida, y Él murió. Murió pagando el precio de nuestra salvación. Por eso es que cuando en el versículo que leímos al principio, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, lo dio como rescate, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Toda persona que viene a Jesucristo tiene que creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, es Dios, y Él vino a rescatarnos. Él es la única persona que dio su vida por la humanidad. No hay ninguna otra persona que haya dado su vida por salvar a otra persona. No tiene la capacidad. Si cualquier otra persona, por más buena que haya sido o que sea, haya muerto en favor de otros, igual bastaba un solo pecado para que ese pecado trajera como consecuencia que tenía que morir. Entonces, la única persona en la cual tenemos la oportunidad de ser salvos es en el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hay que acordarnos de algo importante, y lo dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Todos. No hay ninguno que diga, no, yo soy buena gente, yo hago buenas cosas. No, la palabra de Dios es clara y precisa. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? No podemos acercarnos a Dios, estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. ¿Cuándo se arregla eso? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, y ese arrepentimiento de todo corazón consiste en ¿qué? En reconocer nuestras faltas y dejar de hacerlas. Es un cambio en nuestra vida, es un cambio en nuestra manera de pensar, es una decisión, es tu decisión de cambiar completamente. ¿Y eso qué va a hacer? Que nuevamente podamos estar en la gloria de Dios, dentro de la gloria de Dios. Es decir, podemos morar bajo la sombra del Omnipotente, podemos estar bajo la cobertura y la protección de Dios, podemos recibir y gozarnos de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Pero tenemos que reconocer algo, que somos pecadores, que somos pecadores. Y esa etapa es una etapa importante, porque cuando tú reconoces que estás haciendo algo mal, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a corregir y hacerlo bien. Amén. Se lo pongo un ejemplo sencillo. Si yo me pongo a preparar una comida X y la primera vez me sale mal, y la gente me dice, ¿sabes qué? Está mal, tienes que arreglarlo. Y yo me enterco y digo, no, así me gusta a mí. Hay personas que hacen así con su pecado. Se entercan y no quieren cambiar. Pero si yo escucho, tienen razón, yo tengo que arreglar esto y cambiarlo, y hago los cambios necesarios, eso va a salir mucho mejor. La vida de nosotros depende de nosotros, la decisión que tomemos del cambio, hermanos. No solo la primera decisión es creer, la segunda decisión es cambiar. Cambiar para ser unos cristianos verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y no caer en el ángulo de solamente ser unos cristianos religiosos. Pero Dios desea discípulos. Un verdadero discípulo reconoce sus errores y lo arregla. Y eso es el proceso en que la salvación nos ayuda a nosotros de llegar a nuestro Señor Jesucristo, estar dentro de la gloria de Dios. Y dentro de la gloria de Dios es algo tan hermoso, tan maravilloso cuando se experimenta, que cuando tú ingresas no quieres salir de ella. Pues es un tiempo de paz, un tiempo en que tú sabes que todo está bien, que nada puede tocarte, que nada te puede pasar. Por eso, hermano, es importante a las personas no solamente hacerlas conocer de Cristo, sino también ayudarlas a que tomen la decisión de cambiar, de que comiencen a arreglar su vida. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Es un poco difícil, es complicado. Muchos no cambian de un momento a otro. Es un proceso, algunos le llaman un proceso de cierto tiempo. Pero en ese tiempo uno tiene que aplicar perseverancia. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser esforzado y valiente para cambiar cierta característica en nuestra vida que a Dios no le agrada.
Y eso tiene que salir de cada uno de nosotros. Así es. El libro de Juan, capítulo 17, verso 3, dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús habla y dice, la vida eterna es que conozcamos a Dios, al Padre, a nuestro Padre Celestial, y que conozcan, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo también es Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres. Y dice la palabra de Dios que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Cada vez que conocemos más a Dios, pues realmente la vida eterna va llenando tu vida. Vamos cambiando. Este cambio que nos dice mi esposo es el resultado de buscar a Dios, de conocerlo, de acercarte a Él, de leer su palabra, de hacer esta palabra una realidad en tu vida. Cada día que leemos la Biblia, todos los días debemos de leerla. Y cada vez que leas la Biblia, dile al Señor, dile, Padre, háblame, muéstrame qué cosas tú quieres que yo haga, que yo vaya cambiando. En su palabra está toda la voluntad de Él y todo lo bueno que Él quiere que hagamos. Y Dios va a ayudarnos con alguna cosa. Por ejemplo, en el libro de Mateo habla acerca del perdón y enseña que nosotros tenemos que perdonar si queremos el perdón de Dios. Y si no perdonamos, tampoco obtendremos el perdón de Dios. Entonces, si una persona es una persona resentida o que tiene mucho dolor en su corazón porque le han hecho mucho daño durante su vida, entonces va a leer esta palabra de que tiene que perdonar, va a encontrarse con un problema en el corazón. Va a poner por un lado la voluntad de Dios, que ya conoce que tiene que perdonar, pero por otro lado sus sentimientos de todo lo que ha guardado durante el tiempo que ha vivido, y tendrá que tomar una decisión. Cuando la persona decide, dice, no, Dios me ha dicho que perdone, así que, Señor, ayúdame. Y tiene que ser sincera con Dios. Esta persona tiene que decirle, Padre, la verdad es que me han lastimado mucho. Yo reconozco que estoy resentido, estoy molesto, siento odio por esa persona, no lo soporto, ya se acabó todo el amor que yo sentía por esta persona, etcétera, etcétera. Tiene que ser sincera con Dios. Y luego que es sincera con Dios, tiene que decir, Señor, pero tu palabra dice que yo debo perdonar para ser perdonado. Así que por favor, ayúdame. Yo decido perdonar. Y debe comenzar el proceso de perdonar. Todos los días comenzar a perdonar y a decirle, Señor, yo perdono a fulano de tal porque me traicionó, porque me hizo esto. Yo lo perdono, Señor, por todo lo que me ha hecho, por sus palabras, por su forma de tratarme. Yo lo perdono. Y luego de perdonar de corazón, tiene que comenzar a orar por esa persona. Señor, te ruego por esta persona que lo bendigas, que lo ayudes, que por favor tú trates con él, que le hagas ver la realidad, que pueda, Señor, encontrar la paz que necesita de ti. ¿Y qué hago entonces con las heridas que hay en mi corazón? Con el dolor, con el resentimiento, con el enojo, con el fastidio, con las injusticias que me hicieron. Tengo que ponerlas delante de Dios también. Decir, Señor, sana mi corazón porque yo estoy herido, yo estoy lastimado, yo estoy lastimada. Ayúdame, Señor, trata conmigo. Yo quiero ser una persona libre, ya no quiero sentirme así. Y te pido, por favor, que obres en mí. Cuando tú eres sincero con Dios y haces todo esto, una vez que tú lees la Biblia, estás dispuesto a aplicarlo, eso va a doler, porque recordar el daño que le han hecho y estar dispuesto a soltarlo y a pasarlo por alto y a no recordarlo más y amar a la persona a pesar del daño que te hizo, solo Dios te puede dar las fuerzas para lograrlo, pero lo que tú tienes que hacer es esforzarte día tras día hasta que ya llega el momento en que Dios te sana completamente, pone paz en tu corazón y se acabó. Tú puedes recordar el suceso porque en la memoria te va a quedar, en algún momento lo vas a evocar, pero ya no vas a tener el dolor que sentías al principio. Entonces todo ese proceso es lo que se llama la santificación, es decir, Dios te va haciendo una persona limpia, una persona te va quitando esas cosas negativas que hay en tu alma, que hay en tu
mente, en tus recuerdos, y Dios lo va sacando de ti y te va poniendo su amor, su paz, y te va haciendo otra persona. Pero esto es en relación a tu búsqueda personal con Dios. Esto no es que otra persona va a orar por ti y tú vas a ser completamente sanado. Si bien podemos orar por las personas, y gracias a Dios que podemos orar unos por otros, así lo dice la Biblia, pero no es como con una oración y ya se solucionó todo el problema. Es un proceso de perdón, de perseverar, tú mismo perseverar hasta que logres el objetivo, que es cambiar completamente. Esto todos, pastores, líderes, hasta la persona que recién viene a los pies de Cristo, tiene que pasar por este proceso de cambio. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Mientras más leemos la Biblia, mientras más estamos dispuestos a hacerlo y lo ponemos en práctica, Dios nos va cambiando. Amén, gloria a Dios. Ahora, tenemos que tener algunos conceptos presentes, ¿no? Uno, que en ninguno otro hay salvación. Y eso dice la palabra. Y los invito a leer, por favor, Hechos, capítulo 4, verso 12. Porque en el mundo nos vamos a encontrar con personas que van a decir que creen que llegar al cielo, como dicen muchos, es por buenas obras, porque son buena gente, ayudan a los pobres, son misericordiosos, y que eso es suficiente para llegar al cielo. Pero Hechos 4:12 aclara algo y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En Jesús es la salvación, solamente en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Un solo mediador delante del Padre. Por uno solo somos salvos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que si ustedes encuentran por ahí una persona que le dice que es por obras, ya tienen el verso. Hechos 4, del 11 al 12, se lo lee, y con eso la persona ya, Dios hará su trabajo, el Espíritu Santo, de tocar su corazón. Hay muchos que vienen engañados, piensan que la salvación viene por ser solamente buena gente. No es por ser buena gente. La salvación viene por solamente creer a nuestro Señor Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón y cambiar nuestra vida, arrepentirnos. Hay otro versículo también que habla acerca de que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Es decir, no es por obras que uno es salvo, no es por las buenas cosas que uno puede hacer, sino porque si fuera así, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué vino acá a la tierra? Si cada persona podía, por hacer buenas cosas, salvarse a sí misma. No va a haber una balanza donde pongan tus buenas obras y tus malas obras al otro lado, y entonces lo que pese más determinará si eres salvo o no. Eso no es verdad. Lo que es la verdad es que ningún ser humano merece la salvación, pero Jesucristo nos amó tanto que Él vino a dar su vida para salvarnos. Y todo aquel que toma esa salvación, que la hace suya, que camina con Dios y que cree en Jesucristo, lo acepta y caminas con Él en la tierra hasta el final de tus días, pues veremos la salvación de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias también. Ahora, en la palabra de Dios, en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos habla de algo también que va relacionado con Hechos 4, 11, 12, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Miren, dice que hay un solo Dios, uno solo. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Uno solo, un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. Es uno solo. Entonces, cuando alguien viene y te dice, por X personas que son mediadores delante de Dios, la misma palabra de Dios dice que no hay otro mediador, solamente Jesucristo. Si por ahí alguien te dice, como ahora último ha aparecido, que hay Dios Madre, falso, porque este verso dice que hay un solo Dios, y ese solo Dios se llama Jehová, es el único. El mediador es su Hijo, Jesucristo. Es decir, Jesús es el mediador para nosotros llegar al Padre, a la gloria de Dios. Y para llegar a Jesús necesitamos primero creer en Él.
Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados, para que esa barrera del pecado caiga y podamos nosotros ingresar a la gloria de Dios y poder ingresar a la presencia de Dios. Entonces, el proceso de salvación consiste en eso, hermanos. Reconocer que hay un solo Dios, reconocer que hay un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, y eso nos va a abrir la puerta para entrar a la gloria de Dios y comenzar a comportarnos como discípulos de Cristo en esta tierra, ser embajadores de Cristo en esta tierra, dando buen testimonio en cada acto que nosotros hagamos. Y el principal trabajo que tenemos que hacer en esta tierra es salvar. Ese es nuestro principal trabajo. Salvación, salvar. Tenemos que salvar a las personas. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que nosotros tener discípulos, formar discípulos. Porque a veces nos confundimos, y esto lamentablemente a veces sucede, que cuando ya llegamos, estamos en la iglesia como ovejas, y ya tenemos cargo de liderazgo, un cargo de ministerio, y pensamos que haciendo esa función ya estamos agradando a Dios. En parte sí, pero lo principal de Cristo es salvar almas. ¿Y por qué le digo esto? Porque puedes estar en un ministerio X y te dedicas solamente al ministerio, pero no salvas almas, no estás cumpliendo la misión que Dios te ha encargado, o la misión que Cristo hizo en esta tierra. Pero la salvación de almas siempre nos va a acompañar. Estés en el ministerio que estés en el ministerio de música, ministerio de ujier, estés en cualquier ministerio, tienes que salvar almas. Eso es lo principal. Acuérdate, Juan 3:16, Dios amó al mundo para que sea salvo por medio de su Hijo. Entonces eso no podemos dejarlo de lado. Trabajar en un ministerio es bueno, sí, es muy bueno, pero no podemos dejar de lado lo principal, que es salvación. Ahora, la salvación no solamente es para cuando ya tú te vas a ir al cielo, ya te falta poco tiempo para morir, entonces ya ahí voy a buscar, voy a creer en Dios, ¿no? Porque yo no me quiero perder, entonces al final de mis días ahí pienso buscar a Dios. No es así. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que nosotros vamos a morir para acercarnos al reino de los cielos. No. Es que Jesucristo trajo el reino de los cielos aquí en la tierra. Así es. Y ya está entre nosotros. El reino de Dios está aquí en la tierra, está entre su pueblo. Y Dios quiere que las personas se arrepientan para que entren en el reino de los cielos y para que sea Dios quien gobierne tu vida, quien dirija tu vida, quien te cuide, te guarde, te levante y te ayude a entender la verdad de lo que significa ser una persona, para qué viniste a esta tierra, porque cada ser humano viene con un propósito. Dios quiere que cada persona lo conozca, que lo ame y que le sirva. También, ¿cómo es que podemos acceder a esta salvación? Ya vemos que todos hemos pecado, ya vemos que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, que no hay otro intermediario. Sabemos que Jesucristo murió en una cruz para salvar a toda la humanidad. Pero ¿cómo haces eso una realidad para tu vida? Voy a poner un ejemplo. Acá, para poder tener agua, tenemos que conectarnos y hacer un contrato con la empresa de agua, ¿no? En este caso, acá en Chimbotes, Sedapal, o Sedapal o Hidrandina, en diferentes lugares. Sedalic. Pues bien, los dueños, los propietarios de la casa tienen que hacer un contrato con la empresa prestadora de servicios de agua. Entonces, una vez que haces el contrato, vienen la gente de la empresa y hace la tubería, ¿no es cierto? La conexión. Y recién cuando se hace la conexión es que viene el agua a tu casa. Antes de esa conexión no hay agua. Solo cuando te conectas a la raíz es que recién viene el agua y puedes disfrutar del agua para tu casa. Y todos los meses tenemos que pagar por el servicio que se nos presta, el servicio del agua. Pues bien, la salvación de Jesucristo ya está allí, como la troncal del agua, ya está allí. Pero no todos tienen acceso a ella. Para tener acceso a ella tienes que acercarte a la empresa y hacer un contrato con la empresa. Así también la salvación es para toda la humanidad, pero para que sea tuyo tienes que acercarte a Jesucristo el Salvador.
Y tienes que hacer un contrato con Él, es decir, un pacto con Dios. Y ese pacto significa: Señor, perdóname. Yo pequé y por eso moriste en la cruz. Y aquí están mis pecados. Reconocer delante de Dios lo que uno pecó. Y como Jesucristo murió para perdonar, Él te va a perdonar. Y cuando Él ve el arrepentimiento sincero, la Biblia dice: el que a mí viene, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cuando tú te acercas a Jesús y haces ese pacto con Dios, y tienes que continuar tu pacto, así como nosotros no podemos dejar de pagar el agua porque si no nos cortan el agua, así tú no puedes dejar de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios para no cortar tu relación con Dios, y para que todo lo que Dios tiene para ti venga y fluya en tu vida, y es más, tú puedas compartirlo con otras personas. Cuando viene visita a la casa, ahí está el agua, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que puedan llegar a nuestro hogar. Así es también la salvación. Cuando Dios te da su salvación, el Espíritu de Dios viene a tu vida y tú comienzas a entablar esa relación, orando, leyendo la Biblia, congregando, obedeciendo a Dios. La presencia de Dios llena tu vida y es para ayudar a compartir a otras personas. Entonces, por eso es que a Jesús no le agrada el pecado, porque el pecado lo llevó a la cruz. El pecado nos aleja de Él. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo está vivo. Y tú tienes que creer que Él está vivo. Y Él, cuando tú le hablas, Él está allí escuchándote. Y cuando tú le dices al Señor: perdona mis pecados, y dices: si confesamos, es decir, declaramos a Jesús que hemos hecho tal o cual cosa, Él es fiel y justo. Él nos perdona y nos limpia. Amén, gloria a Dios. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 20, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren lo que dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a la humanidad, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, en este pasaje hay varias cosas. La primera, que para ser nueva criatura tenemos que estar con Cristo. Estar con Cristo. Es el ejemplo que dio mi esposa del agua. Tenemos que estar con Él, conectados con Él siempre, para poder transformarnos en nuevas criaturas. Es decir, para que todas las cosas viejas pasen. Por eso es una decisión, dejar de hacer lo que antes hacía y comenzar a hacer conforme dicta la palabra de Dios. Segundo, nos habla de que Dios nos reconcilió a través de Jesucristo. Nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, este ministerio de reconciliación viene sobre todos aquellos que aceptaron y creyeron en Jesucristo. Tienen un ministerio. ¿Y para qué te da este ministerio? Para que nosotros reconciliemos a las personas con Dios. Por eso dice que somos embajadores de Cristo. Es decir, hacer el mismo papel que Cristo hizo acá en la tierra. Amén. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador, su trabajo ¿cuál es? Y hacer lo mismo. Llevar a la gente a los pies de Cristo. Y este ministerio es para toda la vida. Hasta el día en que tú cierres tus ojitos y llegues a la presencia de Dios, hasta ese último momento tenemos que trabajar para Dios, reconciliando a la gente. ¿Qué significa? Hablándole de Cristo y llevándolos a la salvación de Cristo. Este es para todos. Por eso le decía unos minutos antes, que tengas el ministerio que tengas. Eso no te faculta a que tú digas: no, yo tengo este ministerio y ya no puedo predicar, ya no puedo tener ovejas. Te digo algo, hermano, te estás engañando. Porque la palabra de Dios nos manda y nos dice que nuestro primer ministerio es reconciliar
reconciliar a la gente con Cristo. Es decir, nuestro primer ministerio, si quieres ponerlo en otras palabras, es salvación. Es decir, salvar a las personas. Tengas el ministerio que tengas. Tenemos que hacer eso, hermanos. Amén. Y en este tiempo aún más, la gente necesita ser salva. Necesita salvación. Necesitamos orar más, necesitamos predicar más la palabra. Yo espero que este tiempo en que la iglesia está en cuarentena junto con toda la humanidad sea un tiempo en que la iglesia reflexione, y el día que volvamos nuevamente a los templos, al templo físico, vamos con una decisión y una convicción totalmente cambiados y decir: yo tengo que predicar, no puedo desaprovechar esta oportunidad que Dios me está dando de nuevo. Y comencemos a predicar la palabra a todos, y comencemos que ese avivamiento que necesita una pequeña chispa, nada más la decisión de uno que se decida: Señor, yo estoy dispuesto a predicar tu palabra, yo estoy dispuesto a ejercer el ministerio que tú ya me has dado, reconciliar a la gente con el mundo. Venga ese avivamiento ya no solamente en un solo pueblo, venga un avivamiento para toda la humanidad. Amén. Para toda la tierra. Amén. Así como Pablo se paró y estuvo dispuesto a predicar la palabra y reconciliar al pueblo con Dios, y miren todo lo que Dios hizo a través de Pablo. En este momento es para que gente cambie, se reflexione en su hogar y diga: yo tengo que cambiar, yo no puedo estar así. Y miren, esto es algo importante, porque tenemos que hacer la obra de Dios. La palabra nos lo demanda, Dios nos lo demanda, Cristo nos lo demanda. Ya está en nosotros, hermanos. Ya no hay más excusas. Ahorita ya no hay la excusa que no estoy trabajando, no tengo tiempo. Todos estamos en nuestras casas. Es decir, se paralizó todo. Es decir, ahora sí ya tenemos el tiempo para nuevamente conectarnos con Dios, nuevamente fortalecernos en Dios, llenarnos de su presencia, y el día que se levante la cuarentena, salir llenos en el fuego del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Amén. Y el Señor en una palabra dice en la Biblia que Jesús se va a acercar a algunos y va a decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Dios va a dar la recompensa a cada persona, va a dar la recompensa de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Él sabrá dar la recompensa, porque Jesucristo es una persona justa y correcta. Y todos anhelamos escuchar esas palabras: buen siervo fiel. Debemos ser siervos de Dios, es decir, servir a Dios, y debemos ser fieles en nuestro servicio. La manera que Dios quiere que nosotros sirvamos a Dios es llevando la palabra de Dios. A través de nuestras oraciones también podemos servir a Dios. Recuerdo cuando viene a presentar al niño, a Jesús, cuando era bebé, lo presentan en el templo. Hablan acerca de una viuda que había estado casada 7 años y luego más de 81 años viuda. Y ella dice: servía a Dios con oraciones y con ayunos y con ruegos. Se puede servir a Dios de diferentes maneras. Usted está en su casa, usted puede servir a Dios orando, intercediendo, pidiendo, clamando, ayunando por la salvación de las personas que conoce y aún también de las personas que no conoce. Hoy más que nunca el mundo necesita de intercesión, de oración, de que nosotros nos levantemos para pedir y suplicar y ponernos entre Dios, entre Dios, para interceder como sacerdotes de Dios, pues la Biblia dice que nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, interceder y suplicar para que en su gracia y en su bondad Dios extienda su brazo de misericordia sobre la humanidad. También sabemos que Él todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios está permitiendo esto con un propósito. Y si para nosotros entendemos que hay un propósito para ti también, que ahí donde estás en tu casa, Dios te llamó con un propósito. Te amó y te ama y te amará. Te salvó, por eso dio su vida en la cruz, pero no solamente para que seas salvo y un día vayas a la eternidad con Dios. Él te salvó también para que ayudes a salvar a otras personas que igual que tú tampoco conocían al Señor, y que igual que tú y yo
vivíamos en una forma descarriada. Gracias a Dios por la oportunidad de que alguien oró por nosotros, alguien nos discipuló, nuestros pastores, nuestros padres espirituales tuvieron la paciencia de enseñarnos, de hablarnos, de animarnos una y otra vez y de soportarnos nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros defectos, y agradecemos a Dios por ellos. Y gracias a Dios ahora podemos ayudar a otras personas para que también puedan crecer y no darse por vencidos en el camino de Dios. Si bien no es sencillo, pero tampoco es la cosa más complicada del mundo. Además, es un camino lleno de amor, de bondad, y no hay nadie que te pueda amar más que Cristo. Él es la persona que más te va a amar, más que tu padre, más que tus hermanos, más que tu familia, más que el ser más querido. Jesucristo te ama mucho más. Y Él es el primer interesado en hacer de ti una persona de bien. Y el primer interesado en cuidar de ti, en protegerte. No temas, porque Dios está contigo. Pero conéctate a esa relación con Dios a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Y mantén una buena relación buscándolo todos los días. Por eso, y termino con esto, mi parte, en que Jesús por eso dijo, la vida eterna es esta, Padre, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo a quien tú enviaste. Bueno, para terminar, como último verso, vamos a tomar las palabras de Pablo, Hechos 20, verso 24. ¿Y por qué Pablo? Porque usted ve en la vida de Pablo, Pablo fue un hombre que se dedicó al ministerio de la reconciliación, salvar gente, a tal punto que aún Pablo tomó la decisión de no casarse, dedicarse completamente al ministerio. Y Pablo manifiesta esto y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, este es el momento que tenemos que reflexionar y tomar la actitud de Pablo, de que terminar nuestra carrera con gozo y de hacernos responsables de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a todas las personas, y que ese ministerio de la reconciliación comience a ser activado en nuestras vidas, porque ya lo tienes. No es necesario que tú lo pidas, Señor, dame ministerio, ya lo tienes. Solamente que ese ministerio se activa cuando tú tomas la decisión, tengo que hablar a la gente de Cristo. Ahí es donde ese ministerio se activa. Así que, hermano, este es un tiempo de reflexión, no solamente de salvación para las personas que no conocen a Cristo, sino también es un tiempo de reflexión para los que conocemos de Cristo, para la iglesia de Cristo. Que hemos estado un poco dormidos, debemos reconocer que sí, hemos estado dormidos. ¿Que podemos hacer mucho más? Sí, podemos hacer mucho más. Tenemos que correr esa milla extra. En este tiempo, como le digo, el día que se levante esta cuarentena y el día en que podamos volver nuevamente a las calles, dediquémonos a predicar la palabra. Démosle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que vamos a terminar con una oración. Le voy a invitar a mi esposa para que ore. Y con eso ya vamos terminando el programa del día de hoy. Si usted es una persona que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo y ha escuchado este mensaje, le invito a orar conmigo. Si usted de repente es un cristiano que se apartó de Dios por un tiempo, qué sé yo, y hoy día usted necesita reconciliarse con Dios, también haga esta oración. O es un cristiano religioso. O es una persona cristiana que está comprendiendo que necesita hacer los cambios que por mucho tiempo no lo llegó a hacer. O no importa la necesidad que haya en su corazón, por favor, repita con fe esta oración. Señor Jehová, vengo a ti y te pido perdón porque reconozco que he pecado. Perdóname, Señor, todo lo malo que hice, que pensé, que hablé, todos mis pecados, de los cuales soy acusado. Perdóname. Yo creo en Jesucristo, que murió en la cruz para perdonar mis pecados. Yo te recibo, Señor Jesús, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, desde hoy y para siempre. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, mi familia, todo lo que me has dado. Te lo entrego, Padre. Te pido salvación para todos mis seres queridos.
y para todos aquellos que conozco. Ayúdame, Señor, a ser instrumento para ayudar a otros también a conocerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, por cada persona que en estos momentos está con nosotros, escuchando este mensaje. Gracias, Padre Celestial, por cada una de estas vidas. Te pido, Señor, que tú impactes cada corazón, cada persona, que tú pongas, avives ese fuego en el corazón de cada uno, Señor, de todos aquellos que verán también este mensaje. Te ruego, Señor, que trates personalmente con cada uno, que nos ayudes a cambiar aquellas cosas que a ti te desagradan. Oramos, Padre bueno, para que tú te glorifiques en nuestras vidas y hagas de nosotros diferentes personas. Padre Celestial, gracias te damos por haber dado tu vida, Señor Jesucristo, en la cruz. Te amamos, te adoramos y te bendecimos. Ayuda, Señor, en este tiempo de crisis, a cada persona que está en estos momentos atendiendo en los hospitales, a cada doctor, enfermera, médicos, a todos aquellos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y haz una obra tal, Señor, en cada persona que está saliendo. Aún te pedimos, Padre, trae un espíritu de obediencia sobre la nación, sobre nuestro país, para que ya no hayan más, Padre, tantas personas que son detenidas por causa de desobedecer. Ayúdanos, Señor, a entender que la obediencia trae bendición. Padre, ten misericordia de nuestra nación y de todos los países en los cuales esta enfermedad está avanzando, Jehová. Oramos para pedirte, Señor, que salves, que esas personas que están falleciendo no se pierdan, que sean salvos, Señor. Ayuda, Padre bueno, para que en tu gracia y en tu bondad, Señor, las personas te conozcan y ninguno, Señor, pase la eternidad sin ti. Más bien todos vengan al reino de los cielos, al paraíso para siempre, de aquellos, Señor, que partirán. Gracias te damos, Dios, que tu mano preciosa sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el día de mañana, sábado, para la iglesia Megarrey de Chimbote, y los que también deseen acompañar, a las 12 del día, al mediodía, se le estará transmitiendo vía Facebook también la prédica por el día del ayuno. Así que los que deseen escuchar palabra de Dios el día de mañana, los esperamos al mediodía, a las 12 del día. Y el programa Más que Vencedores se emitirá nuevamente el día lunes en su horario de siempre, 5 de la tarde. El día domingo, 10 de la mañana, tenemos la prédica de nuestro pastor principal, el pastor Ricardo Larrea. Amén. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Eso lo vamos a ver a través de la página de Megarrey en el Facebook. Así que invitamos a todos para que puedan verlo. Inviten a sus familias, inviten a sus amigos. Ya han lanzado en Facebook el video promocional de la prédica para el día domingo del pastor Ricardo. Compártanlas con todos, animen a la gente para que escuchen palabra de Dios en familia el día domingo 10 de la mañana. Así que todos estemos presentes ahí para poder unirnos, y es algo bonito porque en este tiempo de cuarentena, todas las iglesias, Trujillo, Tarapoto, Chimbote, estamos escuchando la misma prédica, todos estamos unidos. Y en el Espíritu estamos todos juntos escuchando la preciosa palabra que va a venir de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro pastor Ricardo Larrea. Nosotros bendecimos su vida y que Dios lo siga usando grandemente. Y acuérdense que cuando el pastor esté orando y ministrando es como si nosotros estuviéramos parados frente al altar. Así que yo les recomiendo algo. Cuando el pastor comienza a ministrar, párense, comiencen a orar con todo su corazón, porque en ese momento estamos delante de la presencia de Dios. No se queden sentados. No se queden leyendo o haciendo con el celular en la mano. Dejen el celular y comiencen a orar. Porque en ese momento el Espíritu Santo nos va a estar ministrando. Amén. Así que tengan presente eso, hermanos. Va a ser un momento muy bonito en que Dios va a ministrar a toda su iglesia. Así que con nosotros será hasta el día sábado, que la predica el ayuno, y con el programa nos vemos el día lunes. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Muy buenas tardes y recuerden que en Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga.